Buenos días, compañeros, maestro. Somos el equipo 3, que está conformado por mi compañero Mario Cuevas y su servidor Valencia Kevin. Nos tocó exponer la actividad 4, que son los filtros digitales. El objetivo general es desarrollar un script el cual se intenta aplicar un tipo de filtro en cierta cantidad de veces. Los objetivos particulares son 4, que uno sería capturar el audio, el otro sería solicitar el tipo de filtro, ya sea cuántas veces se va a aplicar, reproducir el audio original y el audio filtrado, y por último sería graficar la señal original y la filtrada. Los requerimientos será grabar el audio que dure 3 segundos, después se le preguntará al usuario qué tipo de filtros usará, si es pasabajas o pasaaltas. Y ahí mismo se va a preguntar de qué orden sería, si es de orden 1 o de orden 10 como máximo. Y por último se vuelve a graficar en el audio original y el filtrado. La descripción general entonces sería de que a la hora de correr el script se empezará a grabar el audio que le dé el usuario, que va a durar 3 segundos como ya lo había dicho, y además después de que ya vaya a grabar, ya le va a preguntar al usuario qué tipo de filtro es, si es pasabajas o pasaltas. Además le va a preguntar del orden, si es de orden 1 hasta el orden 10. Ya después de que se elige el orden, se va a aplicar y entonces ya va a empezar a sonar primero el audio original. Después de que haya sonado el audio original, va a sonar el audio filtrado. Y ya por último se va a mostrar en una gráfica el audio original, el audio filtrado en una sola figura. Y aquí sería el diagrama de flujo del script, donde primero se va a correr, luego va a empezar a grabar el audio, va a obtener los datos del audio, lo va a normalizar y aquí es donde va a preguntar si es pasabajas o pasaltas. Ya una vez que haya decidido de cuál de los dos va a ser, luego se va a preguntar lo del filtro, y aquí ya está enumerado, del 1 al 10 como máximo. Luego ya que vaya a aplicar el filtro, va a reproducir el audio original, luego va a reproducir el audio filtrado y ya vamos a las gráficas, y así. Y yo les voy a explicar lo que sería el código. Aquí pasa por varias etapas. Primero se graba el audio, especificando la frecuencia de grabación, la duración, los bits, los canales, y se muestra cuando ya empieza la grabación, la duración de 3 segundos, y luego se despliega un mensaje cuando ya terminó de grabar, y se guarda el audio en un vector y se normaliza. Y después se calcula el espectro de la señal original con la transformada de Fourier. Después pasa por la etapa que sería la selección del filtro y el orden. Aquí se muestra como un menú en el que le indica que teclee el número 1 y el número 2, si depende de qué filtro quieras. Si teclea el 1 es pasabajas y el 2 es pasaltas. Y con un if tenemos de que si no teclea, o sea que si no pone ningún número que sea 1 o 2, entonces le da un error de que ese tipo de filtro no válido. Y también otro if para cuando ingresa el orden, si no es un número del 1 al 10, entonces el orden no es válido y también le da un error y tendría que regresar al inicio. Y después de que ya seleccionó el tipo de filtro y el orden, pasa por la etapa de filtrado. Se le da el periodo de muestreo, el tiempo total del audio, el vector del tiempo y la longitud del vector del audio. Luego pasa por las condiciones, que si eligió el filtro pasabajas, entonces le damos la frecuencia de corte, que usamos la misma en los dos tipos de filtros. Se calcula la frecuencia de Nyquist, la normalizada, y en el caso del pasabajas le damos el numerador y el denominador de la función de transferencia y la ecuación de la función. Y al igual también el filtro pasaaltas, la frecuencia también es 700, se calcula la frecuencia de Nyquist, la normalizada, y le damos el numerador y el denominador de la función de transferencia del filtro pasaaltas. Y ahí tenemos para cuando, dependiendo del orden que eligió, se hace la convolución
2 se hace la convolución del numerador con el numerador, igual del denominador y así sucesivamente hasta que llega al 10, que es el máximo. Y aquí también tenemos unas condiciones que muestra lo que ya dije. Si seleccionar de un 2, pues agarra el numerador y el denominador, agarran el valor que se calculó con las convoluciones dependiendo del orden hasta llegar a 10, independientemente si es pasabajas o pasadas. Y luego ya la siguiente etapa es que se aplica el filtro utilizando la transformada Z. Se reproducen los mensajes, primero se reproduce el mensaje original, hace una pausa para que no se empalmen los dos audios y luego reproduce el mensaje filtrado. Luego se calcula el espectro de la señal filtrada, también usando la transformada de Fourier. Y ya la última etapa que sería graficar los resultados. Esto también es parte para graficar los resultados. Y ahorita se van a mostrar los resultados. Que aquí tenemos la pantalla en la que se le indica al usuario cuando ya puede iniciar con el mensaje, cuando ya finalizó el tiempo de grabación, el menú y cuando tiene que ingresar el tipo de filtro y el orden. Y aquí vemos la respuesta de un filtro pasabajas orden 1. Aquí tenemos la señal de audio capturada, tanto la señal de audio original en azul y la filtrada en rojo, y acá abajo tenemos el espectro de la señal capturada y de la filtrada, igual en azul y en rojo, y en la línea verde que sería la respuesta del filtro. De igual manera aquí tenemos de pasabajas orden 5, también se muestran los mismos espectros, ya filtrados y todo eso, pero se muestra lo mismo en color verde la respuesta, el espectro, filtrado y original. De igual manera también de orden 10, pasabajas, y también pasaltas orden 1, que aquí vemos ya cómo cambian, igual pasaltas orden 5 y orden 10. Y en conclusión, el script cumple con los requerimientos que fueron especificados, por lo que concluimos que el diseño es exitoso.